¿Un Rolex de hace 30 años tiene la misma calidad que un Rolex de hoy? No, para nada. O sea, ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué es un reloj bueno para ti? Y claro, era un reloj que sorprendía mucho porque era un reloj de cuarzo que costaba 15.000 euros. ¿Es peligroso llevar un Rolex por la calle en España o no? Ahí está el gran misterio y la industria pues, relojera pues también está pasando momentos regulares. Diciendo eso, entiendo que todos los relojes de cuarzo son malos. Cuando vayas a pagar más, estás pagando al final, en muchos casos, estás pagando la marca. Una calidad buena, tal, pero la marca. ¿Eso es una estrategia que hacen a propósito para subir el precio todavía más? Y yo creo que se ha generado un miedo bastante grande en torno a esto. ¿Crees que la parte estética es más importante que la parte mecánica en un reloj? Ya no la estética y el prestigio de la marca. ¿Tener relojes solo como inversión, sí o no? Íñigo Sala, muchísimas gracias primero que nada por venir. Yo creo que hoy todos los que son aficionados a los relojes, que hay muchos en el canal que lo son y me llevan pidiendo que hable de relojes y yo digo, yo no soy experto, digo, tengo que traer a alguien que lo sea, así que bienvenido Íñigo y espero que vayamos a hablar de muchas cosas interesantes. Sí, seguro que sí, muchas gracias por la invitación, la verdad que vengo con muchas ganas al podcast. Y nada, a ver qué tal va. Hay una cosa con la que voy a empezar y además más de uno lo estará viendo y me dirá, ¿qué te ha pasado? ¿No? Y podría decir, de hecho, digo, no, es que me han atracado para quitarme un Rolex o alguna cosa así. Y de hecho, quiero que empecemos ya duro con el tema de los Rolex, de los robos. De los robos sí. En los Rolex. ¿Tú crees que es algo que ha aumentado o que es peligroso llevar un Rolex por la calle en España? ¿O no? Bueno, es un tema que se ha hablado mucho, la verdad. Empezamos fuerte. Sí que ha pasado en determinadas ciudades, sobre todo las grandes, Madrid y Barcelona, que había habido unos momentos... Yo diría que últimamente yo creo que se ha relajado un poco más, pero sí que ha habido casos sonados de gente que la han atracado por la calle, le han robado el reloj, incluso cuando van a meter el coche en un parking o lo que sea y han visto que lleva un reloj el que conduce, ir al parking, quitárselo... Y yo creo que se ha generado un miedo bastante grande en torno a esto, ya que al final estás llevando mucho dinero en la muñeca y sí, ha sido un problema. Esto ha sido un problema en los últimos años, ya no solo en España, sino en otras ciudades como París, Londres, etcétera. Pero bueno, yo creo que no hay que tener miedo tampoco a llevar el reloj que te gusta y lo único, pues ir en entornos seguros y no meterte en sitios tampoco raros. Eso es relativo muchas veces. Yo de hecho tuve un cliente que se hizo un traje aquí con nosotros, que vive además en esta misma calle, que estamos en la calle Hermosilla de Madrid, y me dice, a pocos pasos de aquí, antes de entrar yo en mi portal, un señor de 70 años, dice, me tiraron al suelo, dice, me cogieron del cuello y lo único que querían era quitarle su Rolex de 30.000 euros, eso sí, no me acuerdo qué modelo me dijo, pero lo consiguieron. Lo que pasa es que este hombre tenía seguro. No sé si eso es algo que tú tienes con tus relojes. ¿Tienes seguro de relojes? Yo, de hecho, cuando me lo dijo, no sabía ni que existía. Pues la verdad que es un tema interesante porque yo no me he metido en el mundo de los seguros. Creo que sí que hay empresas que se dedican a asegurarte los relojes. Lo que pasa que, evidentemente, pues dependerá de tu colección. Y luego, si no estoy equivocado, por ejemplo, los seguros del hogar, si lo tienes, te puede cubrir algunas pólizas, algunas colecciones o según qué relojes tengas y tal. Pero bueno, a ver, si no tienes una colección gigante, yo creo que tampoco hace falta prevenir tanto, ¿sabes? De momento no tienes. No tengo. ¿Cómo llegaste al mundo de los relojes? Pues la verdad que fue bastante aleatorio, por así decirlo, por puro azar, porque a mí siempre me ha gustado el mundillo del lujo, no tanto como consumidor, sino desde fuera, viendo... Me interesaba un poco el perfil psicológico de por qué la gente compraba lujo y cómo una marca era capaz de vender un producto, pues... con unos márgenes muy altos o a un precio tan elevado, ¿no? Pues yo creo que ya cuando empecé la universidad me empezó a interesar y luego a partir de ahí derivé en los relojes y me acuerdo que a un amigo siempre le hablaba pues de los relojes de un artista o de un futbolista o de esta marca y tal y este amigo mío fue el que me invitó un poco a, pues oye, ¿por qué no haces vídeos en YouTube y hablas de relojes y tal? Claro, que si me lo cuentas a mí, cuéntaselo a más gente, ¿no? Eso es, si no me des la chapa a mí, dásela a otros. Y bueno, pues empecé con YouTube. Ya veis que YouTube tiene muchísimo trabajo detrás y yo estaba estudiando por entonces. Iba haciendo vídeos como hobby, así por diversión. Y ya cuando salió TikTok fue ahí donde pues decidí como cambiarme un poco más de plataforma y porque era mucho más rápido, más accesible, más interactivo. Y ahí empecé a subir de seguidores y luego ya últimamente ya también estoy en Instagram y la verdad que pues va bastante bien la cosa. Eso es a nivel divulgación, pero a nivel personal... ¿Cuándo tuviste tu primer reloj bueno? Bueno, el primero que tuve fue cuando empecé a trabajar ya y ahorré un poco, pues me compré este de aquí, que es un Tudor Black Bay, que es un reloj de entrada un poco al lujo, no diría que es súper lujo ni mucho menos, pero está bastante bien.
Pero luego nunca había sido tampoco coleccionista como tal de relojes, fue más a medida que empecé a hacer los vídeos, donde fui descubriendo un montón de marcas, el mundillo y a empaparme muy bien. Y también es una cosa que yo recomiendo a la gente, que no empiecen directamente como locos a comprarse relojes sin realmente ver bien el mercado, qué opciones les dan, porque luego a veces puede que te hayas lanzado una cosa, te arrepientes porque has descubierto, oiga, si había esta otra cosa y tal. Y fue un poco así, porque luego también lo típico que me han regalado pues por 18 cumpleaños un reloj, pero era un Seiko normal y corriente. Pero no, nunca he tenido, tampoco me viene familia, que es lo más típico y así, pero no, fue poco a poco, a medida que fui haciendo el canal y todo eso. ¿Cuántos relojes tienes hoy? Actualmente, no muchos, yo creo que menos de 10 incluso, te diría. O sea, Bueno, tampoco es una colección pero están mala. bien todos, o sea, depuradita la colección, sí. Hablando además de lo que es un reloj bueno, ¿qué es un reloj bueno para ti? Bueno, ahí yo diría que hay como diferentes formas de verlo, porque a lo mejor podemos pensar que simplemente con el nombre de una marca el reloj ya tiene que ser bueno. En sentido de calidad, de movimiento, de acabados, etc. Pero no tiene siempre por qué estar totalmente relacionado este punto, ¿no? Entonces, bueno puede ser, por ejemplo, un Seiko que te acabas de comprar y tiene una relación calidad-precio muy buena. Por ejemplo, Orient, las marcas japonesas por lo general están bastante bien. Pero evidentemente cuando ya empezamos a hablar de relojería un poquito más seria, vamos siempre a relojes suizos normalmente, aunque últimamente también, bueno, en los últimos años ha crecido mucho también la relojería incluso alemana, o algunos franceses, etc. Entonces, bueno, ¿vale? A nivel movimiento tenemos que ir a la relojería suiza, que ahí sí que de ellos, muchas marcas de ellas desarrollan sus propios movimientos, sus cajas, hacen sus acabados, y el nivel de excelencia que se exigen es mucho mayor, vamos a decir. Entonces, pues iríamos por ahí un poco. Vale, o sea, todo lo que entre en esa categoría sería para ti un reloj bueno. Sí, o sea, un movimiento suizo mínimo. O sea, entiendo. Eso es. Y sobre todo porque para la gente que no entiende mucho del mundillo, a lo mejor un reloj y ve que cuesta 100 euros y ya piensa que es un reloj bueno. Por ejemplo, no quiero decir marcas, pero bueno, Daniel Wellington, que todos la conocemos. Pero Daniel Wellington al final es una marca más fashion, vamos a decir, que no se centra en hacer un buen reloj, sino en hacer un reloj que la gente pueda vestir, que le guste el diseño, etc. Y evidentemente hay una gran diferencia entre la calidad del reloj y el precio, cosa que tú tendrías que ir para buscar un reloj medianamente bueno a una marca que se dedique a hacer relojes. Daniel Wellington lo compra en China, donde sea, y luego lo vende aquí, igual que hacen otras grandes marcas fashion, vamos a llamarle, que ellos no hacen el reloj, ellos lo compran en algún lugar, le ponen el estampado y la calidad a veces no está relacionada muy bien con el precio. De hecho, diciendo eso, entiendo que todos los relojes de cuarzo son malos o no. Buena pregunta. Bueno, pues aquí hay un gran debate, ¿no?, entre el tema del cuarzo sí, cuarzo no, cuarzo es mejor o peor. Y bueno, podemos remontarnos a por qué surge el cuarzo, que surge en los 70, que al final es un reloj de pila muy sencillo, que es más preciso normalmente que un reloj mecánico tradicional. Entonces se desvía mucho menos la hora y por lo tanto a nivel precisión es mejor. De hecho, yo, según tengo entendido, cuando sale el reloj de cuarzo, todo el mundo pensaba que el automático y el mecánico ya estaban acabados. Sí, al final es como una nueva tecnología que sale y lo anterior se queda obsoleto. Lo que pasa es que la industria pues también se supo adaptar a las tendencias del momento. Hay que decir que no es igual de bonito ver un movimiento mecánico, tradicional, automático, manual o el que sea, que uno de cuarzo, porque al final el cuarzo es un poco aburrido, ¿vale?, por así decirlo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si tú vas a comprar una marca que ya te pide un dinero, vamos, imagínate, 4.000 euros, 5.000 euros por un Cartier, que sea de cuarzo, pues a ver, lo mejor te duele un poco más. Pero también hay que entender que Cartier es una marca tradicional también de joyería y de relojería también, que eso es la entrada y lo que vas a tener que pagar para acceder al universo Cartier. Eso no te queda otra. Entonces, mejor o peor, pues bueno, eso ya es cuestionable, ¿no? Cada uno podría decir. Sí. Pero, claro, volviendo a la pregunta original de ¿puede ser un reloj de cuarzo bueno? ¿Existen diferentes categorías dentro de los relojes de cuarzo? ¿O un reloj de cuarzo es, como dicen algunos, ¿no?, un reloj de niño con pila y ya está? Hombre, sí que pueden existir diferentes categorías en base a la calidad de la pila, igual que hay calidades diferentes en los relojes mecánicos. Porque, por ejemplo, un reloj de cuarzo puede ser que lo compres en la tienda de la esquina, por así decirlo, de dudosa calidad, de dónde ha provenido y tal. Y a lo mejor esa pila te dura un mes, 2 meses. Pero en cambio hay marcas que te garantizan pues 3 años, 4, 5, incluso yo he escuchado creo que hasta 8.
Entonces, bueno, pues hay diferentes calidades, pero evidentemente el coste que tiene hacer un reloj de cuarzo es, a priori, al menos el movimiento de cuarzo, es ínfimo, por así decirlo. De hecho, yo sé que hay marcas muy buenas, como no solo Cartier, que es más de, como dices, joyería y tal, sino marcas como Rolex, que han tenido, no sé si siguen teniendo, algún modelo de cuarzo, y Omega, y marcas de relojería suiza. Sí, o sea, con la crisis famosa esta del cuarzo, pues hubo marcas tradicionales suizas que dijeron, oye, pues igual esto es la tendencia, vamos a tirar también por aquí. Y Rolex en su momento tuvo el Oyster Quartz muy famoso. Yo creo que ya no hacen ningún reloj de cuarzo, espero no equivocarme. Pero sí que es verdad que también por ahí hay ejemplos de marcas muy grandes como FP Journe, que es una marca de un relojero que en los últimos 30 años la ha petado. O sea, ha sido un tío excelente a nivel mecanismos y tal. Y sorprendió mucho a la gente cuando sacó un reloj de cuarzo, que es el FP Journe elegante, es un reloj muy bonito, a mí, en mi opinión al menos, que estaba pensado primero para mujeres y después ya pues un montón de hombres también lo han comprado porque les gusta. Y claro, era un reloj que sorprendía mucho porque era un reloj de cuarzo que costaba 15.000 euros. 15.000 euros. Y de precio de salida, que luego además, como en el mercado secundario, podríamos decir que llegó incluso al doble. Depende de qué modelo, etcétera, pero bueno. Y la particularidad que tenía este reloj, por ejemplo, era que detectaba en el momento que tú te lo quitabas, entonces la hora se quedaba como atascada, por así decirlo, ya no se movía, y una vez que te lo volvías a poner, el reloj tenía, él mismo sabía qué hora es y se volvía a poner en hora sola. Anda. 15.000 euros no creo que lo valiese, pero sí que hay cosas también en el mundo del cuarzo muy interesantes y, por ejemplo, marcas como Seiko seguro que también tiene un universo muy grande y de funcionalidades que te dan que un reloj mecánico tampoco te va a dar. Has comentado dos cosas diferentes, por un lado la estética y por otro lado el precio. ¿Crees que tienen que estar relacionadas? ¿Crees que son cosas que estamos viendo en los últimos años de este reloj con un mecanismo visible, este reloj con X prestaciones, con una estética determinada, tiene un precio, en muchos casos, sobre todo de casas suizas, como has comentado, que estamos viendo que han subido bastante los precios? ¿Crees que es justificado, que no, que se está hinchando un poco la burbuja? A ver, vamos a ver. Por parte del tema de los precios, es evidente que ha subido todo una barbaridad, pero también porque los precios de la energía han subido, los costes laborales, etcétera. Pero luego también, tú que también conoces el mundo del lujo un poco, bueno, bastante, perdón, una de las premisas que hay en el lujo también es que con el paso del tiempo hay que ir subiendo precios. O sea, no te puedes quedar con los precios del año 2000. En mi opinión, ¿qué ocurre? Que esas subidas de precio las pueden mantener a lo mejor marcas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, pero en cambio otras marcas que sí que se han unido a esa tendencia de subir precios, yo creo que les puede llegar a pillar el tono un poco, porque, vale, subo precios, pero estoy subiendo calidades, estoy haciendo grandes mejoras, el cliente percibe que recibe ese valor que yo le estoy pidiendo que me pague. Ahí está el gran misterio y la industria pues, relojera pues también está pasando momentos regulares. Luego también depende de todo, porque no es lo mismo una marca que está dentro de un gran grupo relojero con un backup financiero enorme que te puede sostener pérdidas o siempre está buscando también que la cuenta de resultados cuadre, que una empresa familiar la cual tiene una visión de a largo plazo mucho mayor. O sea, porque no estás todo el rato mirando a los inversores, que si no se me van, que si no me descapitalizo, etc. En mi opinión, lo que también está pasando es que se está generando un hueco en torno a los relojes entre 1.000 y 3.000 euros, que lo que está dando también oportunidad es que a nuevas marcas, que hay en Francia, que hay en Inglaterra, que hay en Alemania, que están surgiendo y están llenando ese hueco que la industria suiza, en mi opinión, lo está dejando un poco de lado, o que si vas a acceder a un reloj suizo de esa categoría, probablemente si te vas a otra marca vas a obtener mucho más valor de acabados y todo. En breve te voy a preguntar por esas marcas nuevas, pero antes, para acabar un poco con este tema, justamente decías, ¿no? Que van subiendo los precios, pero igual no aumenta la calidad. Pero incluso las casas relojeras, ¿tú crees que y si nos tenemos que ir, pues hace 30 años, un Rolex de hace 30 años tiene la misma calidad que un Rolex de hoy? No, para nada. O sea, ¿es mejor? ¿Es peor? Yo creo que ha evolucionado todo a mucho mejor, porque por el simple factor de maquinaria que ha mejorado infinitamente. O sea, evidentemente los relojes que se hacían a principios de siglo eran mucho peores en acabados por las maquinarias que tenías. O sea, tú probablemente los dientes de un movimiento hoy en día serán muchísimo más precisos que lo que eran hace 100 años, imagino.
Y luego yo sí que lo noto, entiendo, a nivel de acabados, de calidades de los aceros, de calidades de la cerámica, de los índices, pero por lo que te digo, porque la maquinaria que tienes detrás es infinitamente mejor. Lo que ahora es curioso, porque probablemente igual a Rolex con el know-how del tiempo, aunque suba precios, a ellos el coste también le irá bajando, porque al final tiene más capacidad de entender cómo agilizar los procesos y ser más eficiente. Entonces yo creo que sí, por lo general sí, y además hoy en día se están consiguiendo grandes complicaciones que hace tiempo no se hacían y evidentemente se va mejorando. ¿Hay escasez con los Rolex? Porque yo sé que si quieres comprarte un Rolex así directamente, no puedes. O sea, me refiero, si vas a la tienda, vas a Rabat, por ejemplo, al distribuidor aquí en Madrid, y dices, quiero un Rolex. Te van a decir, no, pues déjeme su número. Bueno, eso sí te dicen esto, que igual te dicen, no, primero compre algo, a ver que le conozcamos. Pero si no, igual te dicen lo de déjeme su número y ya le llamaremos cuando aparezca, y te van a poner una lista con un montón de tíos y luego te van a llamar y te van a decir, oye, está aquí un día y si no se lo paso al siguiente. ¿Eso es una estrategia que hacen a propósito para subir el precio todavía más? ¿De verdad hay una demanda brutal? No sé si sabrías responderme a esto, porque entiendo que serán muchos factores, pero... Sí. O sea, a ver, yo creo que sí, lo que tú dices son muchísimos factores que entran en juego y todos confluyen de alguna manera, pero escasez evidentemente no tiene por qué haber desde el punto de vista de que al final tú si quieres producir más, puedes producir más si estás generando resultados y tal. Otra cosa es que tú como modelo de lujo no puedes aumentar la producción a futuro como quieras, sobre todo porque también lo que estás generando de esta manera es la escasez, entre comillas, del producto y que se mantenga su valor en el tiempo, porque al final hay que tener en cuenta que tú te compras un Rolex, no sé si cuánto será el ticket medio, pero igual 10.000 euros, ponle. Joder, si te haces un gasto de esos, imagínate que al día siguiente que sales de la tienda vale la mitad y dices, a ver, cuidado, que eso es lo que a lo mejor le pasa a otras marcas. Luego, por otro lado, yo también creo que no es un simple hecho de generar esa escasez, entre comillas. Creo que también lo que le interesa a ellos es que conozcas la marca, que te involucres, que realmente no llegas ahí y te comas un Rolex porque has visto que Alcaraz lleva uno, sino que ¿cuál es la historia de Rolex? ¿Por qué Rolex tiene esta importancia? ¿Por qué esta serie de modelos existen y por qué hemos llegado hasta este punto, ¿no? Y luego, una vez más, también por el prestigio propio de la marca, también a ellos les interesa que hay un doble factor, el mercado secundario donde se están vendiendo los relojes a mayor precio, pero mantener también un poco el prestigio de la marca y no que cualquiera que llegue hoy coja un reloj y lo venda, sino, no, compra el reloj, pero quiero que me compres otro en el futuro y otro y tu hijo y tal, y que eso también que genere un valor incluso familiar, que de lo que des tú, que tenga un valor más allá del puramente mercantil. Que creo que esto también ha generado mucho daño el tema de los mercados de segunda mano, de internet, porque por un lado ha sido muy positivo porque ha llevado la relojería a mucha más gente y ha dado a conocer marcas y tal, pero hoy en día yo siento que la gente que quiere introducirse al mundo del lujo muchas veces lo ve únicamente como una inversión, cosa que yo creo que no ocurre en otros sectores como la ropa o las zapatillas, que o sea, la gente no está pensando cuando se compra un traje a ver si mañana lo vendo por... ¿Sabes lo que te digo? De hecho, en ropa no pasa eso. Claro, pero puede haber igual artículos... En ropa casi siempre, a no ser que sean ediciones muy especiales y que no hayas tocado, en plan, si te compras el Louis Vuitton que hayas sacado con Pepito, Juanito y tal, y lo mantengas en su caja, entonces sí, pero como te lo hayas puesto y lo hayas desgastado... Ya, no. baja. Lo mismo puede pasar con algunos modelos que también... Hombre, si le das mucha caña y lo malgastas, sí, pero un reloj en general, aunque tenga algún arañazo... Pero lo que te quería decir al hilo de esto es que a mí me da mucha pena porque me habla mucha gente por Instagram y tal, y me dicen, oye, tengo 3.000 euros, 4.000 euros, ¿en qué marca puedo invertir? Y yo digo, joder, invertir, ¿cómo que invertir? Esto no es la bolsa, esto es comprar algo que te gusta, un producto tal. Yo entiendo que tú no quieras perder valor, o sea, o que se queda a la mitad o no sé qué. Pero eso yo tampoco te puedo garantizar. O sea, yo no soy un consejero de inversiones, ni mucho menos. Y tienes que tener en cuenta que el 99% de los relojes que se venden, por muy suizos que sean, probablemente pierdan valor. Otra cosa es que mantengan un poco más, mantengan un poco menos. Hombre, si te vas a gastar 10.000 y vale 5.000, pues vale, vaya negocio. Pero que no tendría que ser lo principal que te lleva a este mundo, yo creo.
¿sabes? Y es un fallo un poco que se ha generado en torno a estar Instagram, tal, mira el artista este que compró el reloj por tanto y vale tanto, y todo el mundo se piensa que van a ir a Rolex, van a comprar un Datejust y va a valer 3 veces más. No. Sobre todo en los últimos años, ¿no? Que hemos Sí. visto mucho, en general, que Rolex también ha aumentado los precios, yo creo, bastante en los últimos años. Y también, pues todo lo de lo que comentas de redes sociales, de que ahora es bastante fácil ver cuánto vale, entras en internet, tienes estimaciones Sí, de gráficos y tal, que la gente ya lo analiza como si fuese análisis técnico de bolsa. Sí, sí. En plan de, esto parece que tiene una resistencia en el precio, y dices, no. De hecho, Patek, por ejemplo, que no lo hemos comentado todavía, es muchísimo más cara que Rolex. Y es incluso más exclusiva. Y uno de sus lemas no es el de vender, sino que el reloj vaya pasando de generación en generación, que pase del abuelo al padre al hijo. ¿Qué te parece en general Patek? No sé si... Sí. Supongo que no tienes un Patek. No, ojalá. Todavía, ¿no? Ojalá. Pero... Ojalá, en un futuro seguro. Vamos. Patek Philippe, podríamos decir que... Es que yo, por ejemplo, con el tema de los relojes me cuesta categorizarlos. Por ejemplo, ¿Rolex es lujo? Sí. ¿O es premium? ¿Qué es Rolex, no? Yo creo que es lujo, tal. Pero Patek Philippe, entonces, ¿qué es? Porque ya es una categoría superior. Para hacer una comparación y la gente que igual no conozca estas marcas, Rolex podríamos decir que es una introducción al mundo de la relojería y con ciertos grados de diferentes funciones, pero Patek Philippe sería un escalón superior donde ya hablamos de alta relojería. Y la alta relojería es marcas que ya se dedican a hacer movimientos, o sea, mecanismos bastante más complejos de lo que hace Rolex. Entonces, la historia también de Patek Philippe es muy anterior, o sea, data de 1839, más o menos cuando empieza a fabricarse los primeros relojes, y es mucho más escaso. Rolex fabrica alrededor de 1 millón de relojes al año aproximadamente, y Patek Philippe, en comparación, hace 60.000 relojes, que no son pocos, pero es mucho menor. Y además también es de una familia que se llama la familia Stern, que la adquirió en 1932 y todavía perdura en la familia. Entonces, Patek Philippe sí que también tiene esa característica de ser muy exclusivo. O sea, es pues lo típico, lo que tú has dicho, ¿no? Pues vale, llegas hoy, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué quieres un Patek Philippe? No, pero te voy a explicar quiénes somos, vamos a ir a mi ritmo, ¿sabes? Que es algo muy también característico del lujo, y ellos ponen las pautas. Y luego, pues lo mismo, ellos quieren que si tú eres un cliente, te vas fidelizando, vas comprando sus productos, pero como vean que vas vendiendo los productos por detrás o algo así, probablemente se acabó la relación con esa marca. ¿Pero tú crees que está justificado el precio de un Patek? También, muy buena pregunta. Me voy a remontar un poco a los años 70 con todo esto de la crisis del cuarzo y toda esta historia. Cuando... Históricamente los relojes han tenido como dos funciones, ser como una prenda tanto de las clases altas y de lujo como un instrumento de trabajo, podemos decir. Porque evidentemente hoy en día con la tecnología que hay no necesitas un reloj mecánico, pero en su momento tener un reloj de aviación, un reloj GMT con 2 usos horarios, un cronógrafo, pues sí que te daba una utilidad práctica. ¿Qué ocurre? Que Patek Philippe es una marca que siempre se ha categorizado como alta relojería, por lo que te decía, con grandes complicaciones, pero claro, llegan los años 70 y ocurre esto, que llega un cambio de paradigma donde ya no necesitamos tanto lío para hacer algo que me ofrece un resultado muy eficaz y muy eficiente. Entonces la industria relojera yo diría que ya totalmente deriva al mundo del lujo, pero también se recategoriza un poco y surge, por ejemplo, antes de Patek Philippe con Audemars Piguet, el primer reloj de acero de lujo. ¿Qué es básicamente esto? Hacer un reloj como de acero simplemente, pero te estoy pidiendo el precio de un reloj de oro, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que ya no estás comprando únicamente una gran calidad, un saber hacer, un material de oro rosa, el que sea. No, ya estás comprando una marca que es como una obra de arte, ¿vale? Es que estás comprando como un cuadro de Picasso. ¿Por qué? Porque lo hace Picasso. Entonces no es el material que utiliza, es más el resultado que obtienes y que es de Picasso. Evidentemente la calidad tiene que ser superior, muy buena, y Patek Philippe se enorgullece de eso, porque la verdad que es una marca que, para que te hagas una idea, cumple todos los requisitos o es capaz de hacer todo lo que engloba a la alta relojería, cosa que otras marcas a lo mejor no llegan a abarcar tanto. Entonces el catálogo que tienes es brutal, inmenso. ¿Cuánto se retrasa un Patek Philippe? Bueno, buena pregunta. Pues probablemente dependerá mucho del modelo, porque esto es una cosa también con los relojes. Tú hasta que no sacas un movimiento al mercado,
100% y que se está utilizando durante 1 o 2 años, por mucho que la marca diga, no, esto se retrasa 2 o 4 segundos al día o lo que sea, hasta que el usuario final es el que lo testea de verdad y el que le va a dar un golpe, el que se va a lavar las manos y le va a caer agua, el que va a viajar y no sé qué, ahí es cuando sabes si un reloj se atrasa mucho, se adelanta, etcétera. Pero bueno, por lo general Patek Philippe tiene que ser excelente en esto y no puede ser un reloj que se retrase 30 segundos, 1 minuto o mucho más. Hombre, eso es parte del encanto de todas formas, yo creo, de los relojes automáticos. Aunque me hizo gracia, una vez yo tuve un amigo que se compró un Rolex y fue como me dijo, dice, esto es una mierda, que ahora se me adelanta o se me retrasa y tengo que estar atento a la hora y yo pensaba que esto iba a ser la panacea, ¿no? Yo creo que eso es justamente lo que comentabas tú de la parte de la gente entra como inversión o entra como prestigio de marca y no por el afán o digamos el gusto por la relojería. Y eso yo creo que es un problema. ¿Es mejor o dirías que hay diferentes categorías de relojes automáticos dentro de una gama media? ¿Vale? Pongamos desde el Orient Bambino, ¿vale? Una gama de entrada, muy de entrada, al Tudor que llevas tú, por ejemplo. En cuanto a movimiento, calidades, en cuanto a a cuánto se retrasa. Tú sabes, lo que te quieres referir es que si hay gran diferencia entre un reloj como el Bambino o un Tudor, por ejemplo. Sí, en cuanto al movimiento, sobre todo. Evidentemente el Tudor te tiene que dar una mayor precisión, pero probablemente no te la tiene por qué dar, porque, por ejemplo, los relojes japoneses están muy bien. Sobre todo porque al final tú sí haces un movimiento del año 2000, imagínate, o del 90, que ya funciona, que se sigue haciendo este movimiento años y años y años, que es un movimiento que te da garantías. El coste de ese movimiento es, vamos, nada, por así decirlo, es muy barato, ¿vale? Realmente, para obtener la misma precisión, el Tudor, ¿qué te va a ofrecer? ¿Sabes lo que te digo? Que esté mejor grabado, que un poquito más pulido, no sé si me explico un poco por dónde voy. Que al final muchas veces la gente que es muy, muy, muy friki del tema de los movimientos, sí que es muy... Tiene hasta una máquina en casa para ver si el Tudor que han comprado hoy se ha retrasado 1 segundo más de lo que me habían dicho en tienda y lo voy a llevar porque esto no puede ser. Yo creo que siempre que el reloj no se retrase una barbaridad, da igual. Y luego, cuando vayas a pagar más, estás pagando al final, en muchos casos, estás pagando la marca, ¿vale? Una calidad buena, tal, pero la marca. Y ya está. O sea, es que al final, ¿qué diferencia te va a dar a ti en el día a día que el Tudor se adelante o se retrase 2 segundos más o menos que el Bambino? Es que no te va a cambiar nada. Es la experiencia de llevar un Tudor, de haber comprado en la tienda, de la cajita que es muy bonita, de la sensación que te da el reloj en muñeca, pero no hay una grandísima diferencia, vamos a decir, en mi opinión, ¿eh? Hombre, no me mate nadie. Sí estaría luego el país de fabricación donde se ha hecho, el lugar, las horas que le han dedicado. Eso sí, claro, que también serían cosas extras a tener en cuenta. No, porque está claro que el Orient Bambino, hombre, estamos hablando de la gama más baja y luego Pero que es un reloj excelente, o sea, eso también es importante. No siempre por pagar mucho más dinero obtienes muchísima mejor calidad. Porque al final un reloj de acero es un reloj de acero. No sé si me explico. Evidentemente hay aleaciones o acabados de acero mucho mejores que otros. Y se nota. Pero por ejemplo los chinos están haciendo relojes muy asequibles, sin desmerecer a los suizos, por favor, pero que te están dando una calidad que es muy buena. O sea, y competir con eso también es muy complicado. No, sí, los chinos siempre son... Cuando se meten en algo lo hacen son maestros generalmente bien. Sí. Hablando de esas marcas que comentabas que están surgiendo, esas marcas que pueden ser apuestas mejores que irnos a relojes caros, pongamos un rango de precios, vamos a hacerlo en diferentes rangos. Pongamos de gama de entrada de 200 a 1000 euros. Sí. Para ver unos cuantos modelos de marcas que a lo mejor son poco conocidas, que nos podrías decir. O incluso alguna conocida, que a lo mejor alguien todavía no conoce. Sí, voy a decir así por encima. Yo cuando me viene alguien y me dice ¿por dónde empiezo? Evidentemente lo mejor es ir a tiro fijo, por ejemplo los japoneses, Seiko, Orient, Citizen, fenomenal. Timex hay gente que le tiene un poco de manía, y a mí me parece que es una marca que ha mejorado mucho en los últimos años. Incluso Casio, si quieres empezar, ¿vale? Seiko también es importante resaltar que ya está llevando sus relojes a un nivel ya
yo creo que entre 500 y 1.500 euros. Ya no se están quedando 500 para abajo, por así decirlo. Y luego las suizas me iría, por ejemplo, a Tissot. Por ejemplo, que es enorme y hace de todo y lo hace muy bien lo que hace. Pero luego, por ejemplo, están surgiendo marcas nuevas, como el rango de precios también es un poco más complicado, pero por ejemplo, Econeutra es una marca italiana que se está haciendo muy bien. ¿Algún modelo en concreto de esa marca? El 1956, que es un cronógrafo, que también está sin cronógrafo, si no recuerdo mal, es un modelo precioso, que está muy bien de calidad. Y además son marcas que están trayendo como, en algunos casos, como modelos que tú de otra forma no podrías comprarte, con un estilo muy bonito. Bueno, a mí me encanta, al menos. Incluso algunas que han revivido un poco el vintage, pero lo han traído a una época actual y es un reloj que puedes llevar hoy en día. Porque también, perdona que me vaya un segundo, un tema fastidiado es el tema de los vintage, porque mucha gente dice, bueno, pues me compro un vintage, pero bueno, es que un vintage lleva igual 40 años, 50 años el reloj tiqui, 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 y igual la revisión, la reparación, las calidades no siempre son las mejores, y aparte todo el tema de que te puedan falsificar algo, que te pueden haber doblado, o sea, metido doblada otro movimiento que no es, o cosas de estas. Entonces, estas marcas nuevas, como te he dicho, Econeutra sí, y por ejemplo Serica, que también es una marca que me gusta mucho, que es una francesa que lo está haciendo muy bien, Aeron Watches, para que la gente vaya mirando. Pues son marcas que han surgido post pandemia sobre todo, algunas un poco antes, y están haciendo un producto que a la gente le llega, le gusta y están haciendo muy bien las cosas, por ejemplo. Es que has comentado además un tema que te quería sacar, que es el de la innovación en relojes. Y es que yo diría que Rolex en general, por ejemplo, por mencionar, estamos hablando mucho de Rolex, pero yo diría que no innova demasiado a nivel diseño. No sé si me equivoco, pero es como que los ves y dices, oye, es que son como todos muy iguales. Sí, sí. O sea, no se atreven a lo mejor con algo que digas, es que es bonito, han hecho algo totalmente diferente, o no, es como muy seguros, ¿no? Muy siempre, claro, a veces si alguien quiere algo totalmente diferente, pues tiene que igual ir a marcas, pues eso, más nicho. Sí, sí. ¿Dirías que se innova poco en relojes? ¿O que como que ya no saben por dónde crear o qué hacer? Bueno, yo creo que es un poco más el síndrome del producto exitoso, diría. Porque no creo que Vamos a ver, Rolex, por ejemplo, en mi opinión, si tú ves un Submariner del año 50 con uno actual, hay una variación clara en el diseño. Lo que pasa es que es muy sutil. O sea, va variando, y sobre todo en la calidad, en mi opinión, muchísimo mejor hoy en día, pero va variando el diseño. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú tienes un producto estrella, el Submariner, el GMT, el Explorer o el que sea, no puedes de repente cambiarlo radicalmente, ¿no? Y además, tú también estás jugando con la imagen de la marca. Entonces, sí que es verdad que dices, no innovan porque no sacan una cosa totalmente, radicalmente diferente a lo que es la estética de Rolex. Pero es que al final también, la gente que se compra un Rolex, ¿por qué se lo compra? Por la estética que tiene. Y porque todo el mundo lo reconoce. Entonces, si tú de repente... Eso le pasa a Rolex, por ejemplo, creo yo, con la colección 1908 o la Cellini, que son relojes más clásicos de pulsera, pero no lo identificas tanto como un Rolex. Entonces, yo creo que la gente, como no lo ve como un Rolex, pues... Joder, pues no va a comprar ese. ¿A que me voy a gastar 10.000 euros? Me compro el típico Datejust, Oyster o el que sea. Y esto yo creo que también le ha ocurrido a otra marca como Audemars Piguet, que ellos, por ejemplo, con el último CEO que tuvieron estos años, creo que ya no está, si tú te fijas en Audemars Piguet, todas las colecciones que tiene, todas son muy parecidas a la del Royal Oak, que es con bisel octogonal y tal. Y tienes la Royal Oak, la Royal Oak Offshore, y luego tienes la Concept, que es un poco diferente. ¿Qué ocurre? Que la gente que compra Audemars Piguet quiere eso porque todo el mundo lo identifica con la marca. En cambio, cuando han sacado la 1159, es que eso no lo venden ni para atrás, porque la gente no va a decir, ¿cómo voy a gastar, no sé cuánto cuesta, 30.000, 40.000 euros en ese reloj, si encima nadie va a saber que es uno de Audemars Piguet? ¿Sabes lo que te digo? Que eso también es un fallo un poco de Audemars Piguet. En cambio, Patek Philippe sí que tiene una mayor variedad y son mucho más reconocibles, yo diría, submodelos y tal y cual. Bueno, de hecho yo creo que casi te diría que los que se compran un Patek muchas veces no quieren que la gente sepa que lleva un Patek, también porque es ser un reloj muy discreto muchas veces, ¿no? El Calatrava, sí. por ejemplo,
Es como súper discreto. O sea, a ver, lo que son ladrones y tal ya lo saben reconocer, pero en general alguien de la calle no se imagina lo que cuesta generalmente. No, está claro. Luego, por estética también, el Reverson, no sé qué te parece, que es un reloj que a la gente también gusta mucho por el tema de darle la vueltecita, poner ahí un mensajito. Pero como que se ve poca innovación, quitando ya una vez que lanzan un icónico, pues lo que dices tú, ¿no? Me mantengo aquí en el icónico y ya no se atreven, y eso es lo que yo a veces veo o echo en falta de dónde están esas marcas, ¿no? ¿Tú crees que de 1.000 a 3.000 euros tendríamos un segundo rango de relojes con alguna marca que nos podrías decir que esté haciendo muy bien las cosas? A ver, por ejemplo, en ese rango suizas te diría Certina también, que es una marca que lo está haciendo muy bien. Otra más micromarca que igual la gente no conoce tanto se llama Farer, que también está bastante chula. Y luego, pues ahí en algunos rangos, pues sí que te vas introduciendo algunas marcas, pero ya te digo, por ejemplo, suizas no hay mucha cosa, ¿sabes? A mí una que me gusta mucho, que está en ese rango de 2.000-3.000, un poquito más alto, incluso casi 4.000, sería Baume & Mercier, que es una marca suiza tradicional de toda la vida, y yo, en mi opinión, por las sensaciones que he tenido cuando he tenido algún reloj de la marca y tal, creo que es la que está haciendo muy bien las cosas, porque no se han elevado demasiado los precios de una forma que digas tal, y los relojes que ofrecen, en mi opinión, están muy bien, o sea, realmente bien. Me gusta son mucho. un poco diferentes, no la conozco. Bueno, pues tiene un modelo que se llama el Riviera, que no... La tendencia esta que ha habido de relojes de tipo así de acero, deportivos, así como para el día a día, pues tiene el Riviera es así de acero, como con un bisel, no es octogonal, sino tiene más lados, y me parece un reloj precioso. Creo que cuesta 3.000 euros así, evidentemente no es poco dinero, ya lo sé, pero viendo cómo ha degenerado un poco la industria en algunas otras marcas, yo diría que está súper bien. Porque luego, claro, es que el siguiente salto ya te vas a ir a 7.000, 8.000, 10.000, 12.000. Y joder, eso ya es duele, un pellizco. ya duele un poco más. Sí. Has estado, si no me equivoco, en algunos talleres viendo cómo se fabrican relojes, ¿no? No. He visto fotos tuyas ahí en algún... Bueno, perdón. No he estado en talleres, lo que sí que estuve es, yo creo que fue el año pasado, en Navidades. O sea, no este año, sino el anterior. Hubo un evento de Breguet aquí en Madrid, en el Hotel Villamagna, y nos invitaron ahí a ver una nueva presentación de algunos relojes, y había ahí un relojero que nos enseñaba un poco cómo él ponía pues algunos componentes del mecanismo y tal, y la verdad que fue bastante interesante. Pero fábrica como tal no he estado todavía en ninguna parte en la sede de Festina, aquí en Barcelona. Y la verdad que impresiona mucho la sede que tienen, porque es un pedazo de edificio enorme y está todo marketing, pero también están los relojeros, los envíos, o sea, es un edificio, es gigante. Lo malo que ahí no se puede grabar, no te dejan. No te dejaron. No, te invitaron, pero no te dejaron. No hicieron muy bien el marketing ahí, ¿no? No, por ahora no. Pero bueno, igual en un futuro sí que... Bueno, esperemos que pronto te inviten a alguna casa para ver cómo se hacen, porque yo creo que hay mucha gente que tampoco se imagina hasta qué punto. Sí. Porque hablamos de que los precios pueden ser caros o no, pero el nivel de precisión que tienen que tener de poner cada piececita, de esto es algo que también hay que valorar. Sí. Y que como pongan ahí algo mal, igual se arma, el reloj no funciona. Sí. De hecho, hablando de eso, ¿qué opinas de las revisiones que te ofrecen las casas? Por ejemplo, pues de Rolex, de Patek, todo esto que te dicen, no, la revisión tiene que ser con nosotros. Sí. ¿Crees que tiene que ser con la propia casa relojera? ¿Que se puede encontrar un relojero que tenga mano y te lo pueda hacer? A ver, si tienes un relojero de confianza, pues porque no vas a ir a donde tu relojero de confianza, pero yo creo que es un poco como si te compras un Ferrari, pues tendrás que ir al taller de Ferrari, ¿no? Porque por si acaso son los que supuestamente mejor te lo van a hacer, ¿no? Lo que sí que es verdad, es importante revisar los relojes mecánicos, sobre todo, cada... no sé qué plazo decirte, pero si tiene 40 años el reloj y no ha tenido ninguna revisión, llévalo, porque sí. Porque al final los componentes se pueden ir desgastando, tienen algunas lubricaciones que igual hay que volver a darle, o bueno, este tipo de cosas, porque al final es algo mecánico, o sea, no tiene vuelta de hoja. Entonces sí que recomiendo que la gente llévalo a revisar. Probablemente te cueste un pellizco, ¿sabes? Porque barato no va a ser, pero si quieres que el reloj dure otros 40 años al menos, pues sí,
hay que llevarlo, sí, sí, sin duda. ¿Tendríamos algún plazo? En plan, no cada 40 años, pero tú, por ejemplo, has enviado a revisar alguno de tus Yo relojes. todavía no, porque ya te digo, este no lo llevo desde hace mucho, pero yo creo que no sé qué decirte, si te lo pones todos los días, le das cuerda, etcétera, si le das mucho uso, sí, cada, yo que sé, 5, 6, 7 años, o sea, la verdad que no sé, no sabría decirte esto exactamente, pero bueno, de todas formas, si lo tienes parado, también, porque entonces el movimiento no ha estado funcionando y eso es como un motor que está apagado durante muchos años, que al final puede que no funcione como debería funcionar. Justamente con lo de estar parado, yo sé que hay gente que incluso tiene máquinas de estas donde guardas el reloj y son joyeros donde mantienen el reloj en Sí. movimiento. Sí, sí. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Sí, Bueno, ¿no? yo creo que también se hace, sí es bueno porque así sigue en funcionamiento el reloj y además, bueno, no están creo constantemente siempre dando vueltas, sino que es como puedes creo programar algunos para hacerlo por momentos o cada X tiempo, porque al final un movimiento automático como este creo que tiene varía, pero 42 horas de reserva de marcha. Eso significa que no tienes que estar todo el rato dándole marcha al reloj. Sí, o sea, si tienes el dinero también, porque no son baratos, sí. Sobre todo, yo creo que esos se utilizan porque si tú te compras un reloj con un calendario perpetuo, completo, lo que sea, claro, para tú luego no tener que estar cada vez que te lo vas a poner poniendo la fecha, o incluso hay veces que lo tienes que llevar al relojero porque no tienes ni idea de ponerlo, porque no es fácil, sí que merece la pena. Pero bueno, si vas a tener 4 o 5 relojes así normales, no... Cómprate un estuche normal y ya está. El que tiene incluso un calendario lunar, yo creo que ya será de los más complicados, ¿no? De buscar ahí a ver. Ah, bueno, claro, sí. ¿Dirías que los relojes en general, por un lado es esa pieza de colección y por otro lado yo diría que es la pieza más representativa del hombre en cuanto a joya? Porque generalmente, bueno, también puedes llevar anillos, collares y demás, pero al final lo que más nos suele representar es el reloj. ¿Crees que eso tiene que ir también en concordancia un poco con el estilo? Que nos da igual, que puede ser un futbolista así un poco hortera y llevar cualquier reloj. Bueno, lo de... Tú que lo vives más, también el mundo de la moda es tan amplio hoy en día que tenemos ya de todo. O sea, antiguamente sí que había pues ciertas etiquetas, que si ibas aquí a cenar o a una misa o a un cumpleaños, pues ibas de una manera u otra. Y hoy en día, bueno, hay de todo. Entonces, sí que es verdad que los relojes pueden ir acorde a un tipo de vestimenta, aunque ya yo diría que la etiqueta ya casi es inexistente hoy en día, a no ser que haya 4 eventos. Y luego es algo curioso porque lo que decías del reloj es como la joya del hombre, sí que es verdad. En Estados Unidos los hombres sí que llevan más joyas, pero en Europa sobre todo sí que se ha relacionado mucho. Pero yo creo que incluso la tendencia, si todo va como debería de ir, es que las mujeres también aumenten el uso del reloj. ¿Por qué? Porque al final, si tú te fijas, un reloj lo puedes llevar todos los días y cueste más o menos, pero lo puedes llevar todos los días. Pero una joya, las mujeres que invierten o compran joyas para eventos especiales, es que al final te lo pones 2 veces al año. En cambio, un reloj lo puedes usar, vamos, todos los días, evidentemente. Y es una cosa que también quiero animar a las mujeres a que usen más el reloj. Y otra cosa que me parece interesante, por ejemplo, viéndolo como una joya o para comprártelo para un evento importante, por ejemplo, si te vas a casar, a mí me parece una idea interesante el comprar relojes que estén a la par, por así decirlo. O sea, si te compras un modelo para hombre, pues para tu mujer otro, en vez de lo típico de pues yo le regalo una alianza y ella me regala un reloj o una cosa de estas, porque también me parece algo especial y bonito. Hablando de relojes de mujer, yo por ejemplo tengo una muñeca muy fina y es algo que yo además siempre he visto y he considerado hay relojes de mujer que me gustan. Sí. ¿Son los relojes muy unisex en general? ¿Podríamos llevarlos los hombres? Bueno, evidentemente hay tendencias diferentes. Sí que las mujeres normalmente han llevado relojes más pequeños, con una caja más pequeña. Pero bueno, también históricamente, antes, por ejemplo, el Air King, un reloj de Rolex, cuando se le puso este nombre también era por el tamaño de la caja. Y la caja eran de 34 milímetros. O sea, lo que hoy se consideraría una caja enana, en aquel momento era una caja grande de reloj. Anda. Entonces, yo creo que es una cuestión más de tendencia. Por ejemplo, a principios de los 2000 hasta, diría yo, 2010, se llevaban relojes bastante grandes, de 43, 44, 45, o sea, tamaños potentes. En los últimos años ha derivado otra vuelta a, hombre, los hombres podemos llevar relojes de 38, 37 y tal. Y yo creo que
depende un poco del gusto de cada uno. Hay gente que llevar un reloj de 39 le parece una cosa pequeña que no le gusta. A mí personalmente son tallas que me gustan bastante, entre la 39, 41, una cosa así. Pero al final es, ya te digo, una tendencia. O sea, no hay relojes de hombre o de mujer. Por ejemplo, mi novia, con un montón de relojes que me han mandado, se los pone ella, le encantan. Y claro, supuestamente son de hombre, supuestamente. Pero yo se lo veo en su muñeca y digo, joder, si le queda mejor a ella que a mí, ¿sabes? Evidentemente hay relojes, por ejemplo, de Cartier, Bulgari, Hermès, tal, que tiene una estética tan diferente a lo mejor a lo que se acostumbra por un reloj masculino que un hombre no va a llevar. Las chicas sí que pueden al menos apropiarse de los relojes de hombre en su mayoría. ¿Y crees que, has dicho que va por tendencias, pero crees que, por ejemplo, tiene que ir en proporción también a la muñeca? Pues yo si me pongo un reloj grande con mi muñeca súper fina, como que me va a quedar como todo reloj y... Sí, y poca muñeca. Yo... Por eso digo que si tú tienes una muñeca grande y llevas un reloj de 44, te queda bien. Pero si yo me pongo un reloj de 44, me queda fatal, porque queda como un armatoste enorme. En cambio, los relojes, aunque sean pequeños, no te quedan mal. Por ejemplo, el jugador de la NBA, un LeBron James, lleva a veces relojes de 41 milímetros, que para él es enano, pero joder, estéticamente también es verdad que lleva relojes de 100.000 euros, que esos no quedan mal nunca, ¿sabes? Pero sí. Hablando de colaboraciones y de a veces colaboraciones muy caras, porque ahí ya sabes que a veces se han juntado unos con otros y han hecho cosas muy caras, pero otras veces han hecho cosas más baratas. Por ejemplo, la más sonada últimamente es la de Omega y Swatch. Sí. ¿Qué opinas de esta colaboración? Buena pregunta. Que me la preguntan un montón y he subido vídeos y así y la gente todavía, pero dime. Ya he dicho, pero bueno. Bueno, en este caso, Omega y Swatch son del mismo grupo que el grupo Swatch, que se fundó en los 80 por ahí, cuando se unieron todas las empresas porque si no se iban al garete. Y lo que han hecho es una cosa que se llama integración vertical, que al final es... vamos a unir dos mundos totalmente diferentes entre una marca de lujo y una accesible de entrada al mundo de la relojería como es Swatch. Ha sido una colaboración súper criticada, pero también muy alabada. ¿Por qué? Porque, claro, la gente está diciendo, joder, pero si ahora voy a poder llevar el diseño de un Speedmaster por 250 euros, le quita como valor, ¿no?, al otro. Y la opinión de cada uno varía mucho. En mi opinión, es una idea muy acertada, porque al final la gente que ha crecido igual en los 70, 80, pues el tema del alunizaje, el ir a la luna, el hombre en la luna, tal, pues le pillaba más cerca. Pero un chaval que ha nacido en el año 2000, pues ya, o 2000 para adelante, le pilla un poco lejos. Entonces yo creo que es una forma de acercar el modelo a las nuevas generaciones. Y aparte de que también es como tú tienes un hijo, por ejemplo, y tú tienes el Omega Speedmaster y dices, bueno, pues te voy a dar este para que veas lo que es un poco tal, y en el futuro a lo mejor te doy el otro, o tú te lo compras. Es como una forma de acercar. Y luego creo que, evidentemente el reloj no es barato, pues son 250 euros para un reloj de plástico, quieras o no, y de cuarzo. Pero bueno, no dejas de llevar un Omega, es un reloj divertido. Yo se lo he visto a gente mayor, gente joven, y es una forma también de introducirles al mundo relojero a través de Swatch. Lo que sí que me parece más una colaboración que no ha salido tan bien, o una colaboración, sería la de Blancpain, que también es del grupo Swatch, con Swatch. ¿Esta no la conoces? No. ¿No te suena? Bueno, pues Blancpain es otra marca de alta relojería, es una de las más antiguas, desde 1735 por ahí, o sea, lleva muchos años, y también está dentro del grupo Swatch. Entonces lo que han hecho es una colaboración con un modelo que es muy famoso, que es el 50 Phaethons, que es un reloj de buceo, y lo han hecho pues la versión del Speedmaster de plástico, pues la versión, el Blancpain de plástico. Y en mi opinión esta no ha funcionado tan bien y creo que hayan patinado un poco y han pecado de ambiciosos con un proyecto que ya estaba yendo bien. Porque el otro tiene mucha gracia el tema, pero yo creo que esta no era necesario. No sé qué tal está yendo, tampoco en ventas, pero no lo he visto tanto como he visto el otro, por ejemplo. Bueno, de hecho los Omega con Swatch incluso se venden más caros en reventa. Sí, que, o sea, ya incluso hay reventa de los relojes de plástico y de cuarzo. Es una cosa, aunque sí que es verdad que yo, como dices tú, no se ve como un reloj divertido, un reloj pues para hacer ejercicio, no sé, alguna cosa así muy informal. Bueno, que lo puedes llevar todo el rato y te va a dar igual, bueno, da igual, pero que no lo vas a... No te va a durar muchos años tampoco, yo creo, ¿sabes? O sea, probablemente no se pero estropea. Sí, ahí se compra más por estética, más que por otra cosa. No, y son relojes bonitos, a mí me parece, y la idea está en los planetas, lo que han creado, el universillo este que han creado, pues me parece que está chulo, la verdad. Sí. ¿Crees que la parte estética
es más importante que la parte mecánica en un reloj. Sí, sí, 100%. O sea, compramos un reloj por la estética. Sí, yo creo que totalmente. Los más puristas me van a decir cualquier cosa, pero ya no la estética y el prestigio de la marca. Porque al final, claro, el que compra un Rolex compra simplemente porque es un reloj de buceo, que no va a bucear nunca, va a haber más un Excel que el mar seguramente, pero estás comprando una fantasía, que tú igual has logrado en tu vida y compras eso, ¿sabes? Da igual también la categoría del reloj, simplemente pues has conseguido un objeto que te gusta. Luego, evidentemente, lo demás te puede acompañar y habrá gente que valore más eso o valore menos. Pero en principal, yo creo que es la marca antes que la estética y luego te diría la estética. Porque la gente al final compra eso. Por marca. Sí, o sea, porque la marca al final es como que tú compartes quieres compartir algo ahí, ¿sabes? Quieres vincularte a esa marca, a ese, no iba a decir, bueno, o estatus o lifestyle, o llámalo como quieras, y entrar en ese universo, ¿sabes? Y el precio es lo que vas a pagar, claro, el coste a pagar. ¿Crees que un Rolex deportivo se puede combinar con un traje? Bueno, esto lo puso de moda James Bond, cuando salían las películas de Sean Connery, y ahí fue como un cambio un poco de tendencia que se dice que empezó ahí, porque James Bond, en una película, una de estas no sé cuál sería, de los años 60-70, claro, llevaba un smoking, y claro, el smoking o no se lleva con reloj, o se lleva con un reloj de oro y joder, ¿cómo se dice? Piel. Y de piel, perdón, eso es. Y de correa de cuero, eso es, de piel. Entonces ya llevaba el Submarine en aquella época, y eso fue como, pero no pega, tal, que entonces sí que existía más la etiqueta. Y hoy en día, pues, yo creo que la etiqueta no debería de ir de la mano. Evidentemente, si vas a la oficina, sí, pero si vas a un evento más formal y vas a ir de smoking, no deberías de llevar un reloj de acero. Aunque hoy en día, pues, la moda también va cambiando y todo el mundo se va adaptando a esto. Pero al final es que es un reloj muy versátil, que lo puedes vestir con unos vaqueros y lo puedes vestir más formal y está muy bien, sí. Vale, para ir terminando, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. O sea, que ya preferencia tuya, lo que quieras ir soltando, ¿Rolex u Omega? Rolex. ¿Modelo? El Explorer 2, y no me sé la referencia exacta, pero es uno con esfera negra y una de las manecillas roja. ¿Seiko o Orient? Seiko, porque tiene más variedad. ¿Y algún modelo que te guste en concreto? Los Presage en general me gustan mucho porque son muy elegantes. ¿3 marcas favoritas? De todas las categorías, ¿no? De todas. De lo que... Orient también me gusta mucho, así que voy a también darle a Orient. Y Rolex, evidentemente, la tengo que meter en la categoría, y Patek Philippe. Es que no he quedado. Ya lo siento por ser típico, pero sí, me quedo con esas 3. Si tuvieses todo el dinero del mundo, ¿qué reloj te comprarías? Me compraría muchos. Y si fuese solo uno y tal, para el día a día el que más me gusta es el Aquanaut, que es de Patek Philippe, que es muy parecido al Nautilus, que es el más conocido y tal, pero a mí me gusta más este, la verdad. ¿Te gustan no sé si has probado alguna vez, los relojes antiguos, no los automáticos, sino los mecánicos de cuerda? Sí, sí. ¿Y crees que tienen cabida en la actualidad esos relojes? A mí no me gustan los manuales, el de cuerda manual, porque me parece muy incómodo para el día a día, la verdad. Porque al final tienes que estar dándole cuerda y tal, y prefiero un reloj automático. Entonces, a la siguiente pregunta, que es ¿vintage o más moderno? No, yo moderno, la verdad. O sea, me gustan los diseños, pero prefiero moderno, sí. ¿Cartier o de Magpie? O de Magpie, sin duda. Sí. Porque al final, Cartier, a pesar de ser una marca icónica del mundo de la relojería, que ha hecho relojes, el Santos, el Tag, el Panther, un montón de relojes que son icónicos, la categoría que ha llegado Audemars Piguet también históricamente, los modelos que ha hecho, es muy superior, sí. ¿En gama baja, Festina o Casio? Festina, hombre, siempre. Sí. ¿Has tenido algún Festina? Sí, tengo uno en casa que está súper bien, que es el... Joder, me vas a pillar ahora, porque es el Rivet, perdón, el Festina Rivet. Es un reloj de acero muy similar a otra marca que es el Tissot PRX, un poquito más pequeño, a mi opinión más ligero, más cómodo. Muy buen reloj, la verdad. ¿Un consejo que le darías a alguien si está empezando a coleccionar relojes? Por un lado, que compre lo que más le guste a él y no simplemente la tendencia. Y
a la vez que no se apresure a comprar lo que le gusta en el momento. O sea, que tenga paciencia. Que no vaya por el Rolex directamente. No, bueno, si quieres ir a por el Rolex, sí, pero que lo compres por un motivo más allá que simplemente que sea un Rolex. Dentro de lo que serían ya una inversión fuerte, ¿crees que hay que pensar mucho antes de comprar un Patek, por ejemplo? Hombre, si ya tienes la categoría de comprar un Patek, no sé si te va a importar demasiado, pero yo creo que siempre las decisiones las vas a tener en cuenta también el capital que vayas a poner, y yo creo que cualquier persona, por mucho dinero que tenga, va a meditar si realmente está haciendo una compra medianamente lógica. ¿Tener relojes solo como inversión, sí o no? No, tiene que haber pasión detrás, y yo creo que incluso la gente que se dedica a la compra-venta realmente acaban siendo verdaderos apasionados. Y también comparten muchísimo por internet con gente como yo, y con su público, y enseñan también el mundo relojero, o sea que sí. Vale, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Íñigo. Ha sido un placer estar aquí y la verdad os deseo muchos éxitos también con la marca y gracias por invitarme.